todos, bienvenidos al video de hoy aquí en Nebula Sci-Fi, tu canal de historias de sci-fi, creepypasta y terror espacial. Antes de empezar, dime en los comentarios de dónde eres y a qué hora estás escuchando. Si quieres apoyar el canal y ayudar a que siga existiendo, puedes invitarme un café. Las instrucciones están en el comentario fijado. Si no puedes, no hay problema. Simplemente deja tu like en este video y suscríbete si eres nuevo por aquí. Ahora sí, vamos con el video. La primera vez que vi el vacío mirándome de vuelta no fue a través del visor de un casco espacial, sino en el fondo de un vaso vacío, justo antes de que las luces fluorescentes de la clínica de desintoxicación se volvieran insoportablemente brillantes. Me llamo Leo Maxwell, y esa claridad helada, la que viene después de que el último eco del veneno abandona tu sistema, es una vieja conocida. Ahora, esa misma claridad me acecha en los pasillos del anexo de archivos Luz Estelar, este mausoleo de la NASA en las afueras de Houston, donde cada crujido del metal y cada sombra danzante es un potencial susurro de mis antiguos demonios, o quizás de algo infinitamente peor. Este trabajo, el de guardia nocturno, es mi última barricada contra la marea oscura que amenaza con tragarme entero, una penitencia autoimpuesta en un purgatorio de polvo y reliquias olvidadas del espacio. La metadona, mi ancla diaria a la cordura, tiene un sabor amargo a rendición, un recordatorio constante de las promesas rotas y las miradas de decepción. El señor Henderson, el supervisor, con sus ojos pequeños y juiciosos, no necesita palabras para recordarme mi historial. Su mera presencia es una acusación silenciosa. Cada noche, cuando el sol se hunde tras los llanos tejanos y las luces del anexo parpadean cobrando una vida fantasmal, siento cómo las paredes se cierran un poco más. La soledad aquí es una bestia de dos cabezas. Por un lado, un respiro del juicio del mundo exterior. Por el otro, un eco amplificado de mis propios pensamientos fracturados. Un lienzo perfecto para que la paranoia pinte sus obras maestras. Los largos corredores, flanqueados por estanterías cargadas de secretos criogenizados y sueños de alunizaje, parecen respirar conmigo. O quizás soy yo quien ha empezado a respirar a su ritmo lento y polvoriento. Las historias de este lugar son como el polvo lunar que supuestamente guardan algunas de estas cajas, finas, omnipresentes e imposibles de limpiar del todo. Se habla de proyectos cancelados, de astronautas que volvieron, diferentes. Tonterías, me digo, productos de la sugestión y del aislamiento. Pero a veces, cuando el generador principal emite ese zumbido grave y profundo, casi como un lamento mecánico, no puedo evitar sentir una opresión en el pecho, una familiaridad inquietante con la desesperación. He pasado por suficientes infiernos autoinducidos como para reconocer la antesala de uno nuevo. La promesa que me hice al salir de la clínica por quinta vez. Esta vez es para siempre. Resuena con una fragilidad patética en la inmensidad silenciosa de estas naves industriales. Recuerdo las palabras del terapeuta. Leo, tienes que encontrar una estructura, un propósito, algo que te mantenga alejado del borde. Y aquí estoy, vigilando los restos de la mayor aventura de la humanidad, mientras mi propia aventura se reduce a contar las horas hasta el amanecer, a luchar contra el temblor de mis manos cuando sirvo el café instantáneo. El aire aquí es denso, cargado con el olor a papel viejo, a metal frío y a algo más, algo sutilmente orgánico, como tierra removida en un lugar donde no debería haber tierra. Es un olor que se mete bajo la piel, que evoca memorias de sótanos húmedos y secretos enterrados. A veces me pregunto si estoy custodiando archivos
o si los archivos me están custodiando a mí, observando mis debilidades con una paciencia geológica. El anexo luz estelar es un laberinto de pasillos idénticos y salas numeradas, cada una con su propia promesa de olvido o revelación. La sala de control principal, con sus consolas muertas y pantallas oscuras, parece un altar a una deidad tecnológica caída. Las áreas de almacenamiento de alta seguridad, detrás de puertas de acero que se cierran con la contundencia de una sentencia, susurran sobre conocimientos demasiado peligrosos para ver la luz del día. Mi ronda nocturna es una peregrinación a través de estos espacios liminales, un diálogo silencioso con los fantasmas de la carrera espacial. Cada chasquido, cada sombra que se alarga bajo las luces de emergencia, es una prueba para mis nervios ya deshilachados. Intento anclarme en los procedimientos, en la monotonía del protocolo, pero la sensación de ser observado nunca me abandona del todo. Hace unas semanas encontré un viejo manual de procedimientos, de la época en que este lugar aún bullía de actividad. Había notas al margen, garabatos nerviosos, frases como «no confíen en las lecturas del sector gamma» o «algo interfiere con las transmisiones nocturnas». Lo deseché como la paranoia de algún antiguo empleado sobrecargado de trabajo. Ahora, esas frases vuelven a mí en el silencio de la madrugada, con una resonancia nueva y perturbadora. Es fácil volverse loco en un lugar así, especialmente cuando tu propia mente ha sido un campo de batalla durante tanto tiempo. La línea entre la realidad y la alucinación se vuelve peligrosamente delgada en la quietud opresiva de la noche. Recuerdo una de las primeras noches aquí. Una tormenta eléctrica azotaba Houston y los relámpagos iluminaban intermitentemente los vastos almacenes a través de los tragaluces sucios, transformando las hileras de cajas en monolitos amenazantes. El estruendo de los truenos hacía vibrar el edificio hasta los cimientos. Por un momento, tuve la certeza absoluta de que no estaba solo, de que algo se movía entre las sombras, algo que no era producto de la tormenta ni de mi imaginación febril. La sensación fue tan intensa que casi llamo a Henderson. Pero luego la luz de un relámpago iluminó una lona suelta que se agitaba con la corriente de aire de un conducto roto. Siempre hay una explicación lógica, me digo. Siempre. Pero, ¿qué pasa cuando la lógica empieza a desmoronarse? Cuando las explicaciones se agotan y solo queda esa cruda sensación de que algo fundamental está mal. Las clínicas de desintoxicación te enseñan a desconfiar de tus propios sentidos, a cuestionar cada impulso, cada percepción distorsionada. Te dicen que el cerebro tarda en sanar, que los fantasmas del vicio pueden adoptar muchas formas. Pero, ¿y si algunos fantasmas son reales? ¿Y si algunos secretos enterrados en lugares como este se niegan a permanecer muertos? La noche apenas comienza, y ya siento ese familiar cosquilleo de aprensión, esa certeza helada de que la normalidad es solo una fina capa de hielo sobre un océano oscuro y profundo. Este trabajo, este lugar, a veces siento que es una prueba para ver si puedo mantenerme a flote o si finalmente me hundiré. Pero cada vez más tengo la sensación de que no soy yo quien está siendo puesto a prueba. Algo más está observando, esperando, midiendo. ¿Qué es lo que realmente se archivó aquí, junto con los trajes espaciales y los fragmentos de roca lunar? ¿Qué verdades indecibles se esconden detrás de las etiquetas de alto secreto y solo archivar? La pregunta queda suspendida en el aire viciado, tan pesada y ominosa como la historia que este lugar se niega a olvidar. No Marrakech, la rutina, esa frágil barca en la que intentaba navegar mis noches,
se hizo añicos con la llegada del Dr. Ben White. No fue una entrada triunfal, ni siquiera una particularmente notable al principio. Simplemente apareció una tarde, flanqueado por un par de hombres de traje gris que parecían más guardaespaldas que asistentes académicos, con una autorización firmada por algún pez gordo de Washington que Henderson no se atrevió a cuestionar. White era un hombre de mediana edad, aunque parecía llevar el peso de varias vidas sobre sus hombros encorvados. Su cabello, antes oscuro, ahora era un desorden de grises prematuros, y sus ojos, de un azul penetrante, tenían esa fijeza febril de quien ha mirado demasiado tiempo al abismo y ha visto algo devolviéndole la mirada. Se instaló en la sala de restauración Alfa, un área que llevaba años en desuso, con un aire de urgencia contenida que erizaba el vello de la nuca. La sala Alfa se convirtió en su santuario, o quizás en su celda. Trajo consigo cajas de equipamiento que parecían sacadas de una película de ciencia ficción de bajo presupuesto, mezcladas con tecnología de punta que yo apenas reconocía. Pero el objeto central de su obsesión, el epicentro de la creciente inquietud que comenzó a impregnar el anexo, era una única caja metálica, de un tamaño modesto, sellada con múltiples precintos de plomo, y una etiqueta amarillenta que rezaba en letras mayúsculas y desvaídas: Apolo 11, falla cámara B, archivar únicamente. Había algo en la forma en que White manejaba esa caja, con una mezcla de reverencia y terror palpable, que me helaba la sangre. Era como si contuviera no solo una vieja cinta, sino una reliquia maldita, un fragmento de algo que la humanidad nunca debió haber encontrado. Desde el principio, White me trató con una abierta hostilidad, o más bien, con una aversión casi física. Si me cruzaba con él en los pasillos, desviaba la mirada, murmurando para sí sobre contaminación de datos, interferencias psíquicas o la profanación de lo prístino por miradas indignas. Sus palabras eran dardos envenenados que, aunque absurdos, reavivaban mis propias inseguridades, mi constante temor a ser una influencia corruptora, una falla en el sistema. Intenté mantener mi distancia, limitarme a mis rondas y a la observación pasiva desde mi puesto en el vestíbulo. Pero la presencia de White era como un imán oscuro, atrayendo toda la normalidad del anexo hacia un vórtice de extrañeza. El aire a su alrededor parecía vibrar con una energía nerviosa, y el leve olor a ozono que a veces emanaba de la sala Alfa se sumaba a la creciente lista de anomalías. Las primeras noches fueron relativamente tranquilas, al menos en la superficie. Oía el zumbido constante de su maquinaria, un sonido agudo y persistente que se filtraba por debajo de la puerta cerrada de la sala Alfa. Pero luego empezaron los cambios sutiles. Las luces del pasillo cercano a su sala parpadeaban con más frecuencia de lo normal. Pequeños objetos, un bolígrafo, una taza de café vacía, que yo estaba seguro de haber dejado en un lugar, aparecían en otro, como si hubieran sido movidos por manos invisibles. Al principio lo achaqué a mi propia distracción, a la fatiga, a los trucos que la mente te juega cuando estás al límite. Pero la sensación de que algo estaba fundamentalmente desajustado se negaba a desaparecer. Era como escuchar una pieza musical familiar con una sola nota discordante, una nota que se repetía una y otra vez, cada vez más fuerte, hasta que era imposible ignorarla. Una noche, mientras hacía mi ronda por el ala este, pasé cerca de la sala Alfa y escuché algo que me detuvo en seco. No era el zumbido de la maquinaria, ni los murmullos habituales de White. Era un sonido diferente, un clic rítmico y seco,
casi como el de un insecto grande golpeando contra un cristal, pero amplificado, resonando desde el interior de la sala. Me acerqué con cautela, la piel de gallina. El clic se detuvo abruptamente, seguido de un silencio tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón en mis oídos. Luego, un susurro, apenas audible, tan bajo que podría haber sido el viento colándose por alguna rendija, o una alucinación auditiva, producto de mi cerebro dañado. Pero el susurro tenía palabras, o algo parecido a palabras, en un idioma que no reconocí, gutural y siseante. Retrocedí lentamente, el sudor frío perlando mi frente. Al día siguiente, White parecía aún más demacrado, si eso era posible. Tenía ojeras profundas y oscuras, y sus manos temblaban incontrolablemente mientras intentaba manipular unos delicados instrumentos sobre su mesa de trabajo. Cuando me vio observándolo a través del pequeño visor de la puerta, una costumbre que había desarrollado, mitad curiosidad, mitad aprensión, se sobresaltó y dejó caer una pinza con un ruido metálico. Por un instante vi en sus ojos no la hostilidad habitual, sino un atisbo de miedo puro, casi infantil. Luego, la máscara de irritación regresó y me hizo un gesto brusco para que me alejara. Ese atisbeco de vulnerabilidad fue más perturbador que toda su excentricidad anterior. Era la mirada de un hombre que estaba perdiendo una batalla contra algo invisible. El olor que emanaba de la sala alfa también comenzó a cambiar. Al principio era el fuerte y familiar aroma de los productos químicos de revelado, pero gradualmente se mezcló con otra cosa, un hedor dulzón y metálico, como a sangre vieja y óxido, con un trasfondo terroso que me recordaba al olor de una tumba recién abierta. Me provocaba náuseas y un picor persistente bajo la piel, una sensación fantasmal que evocaba los peores momentos de la abstinencia, cuando cada nervio de mi cuerpo gritaba por el alivio que solo la droga podía proporcionar. Intenté ventilar el pasillo, pero el olor parecía adherirse a las paredes, al suelo, a mi propia ropa, como un sudario invisible. La tensión en el anexo era palpable, una cuerda de piano afinada al límite de la ruptura. Incluso Henderson, normalmente ajeno a cualquier cosa que no fueran los informes de incidentes y los recortes presupuestarios, pareció notar la atmósfera cargada. Un par de veces me preguntó si ese chiflado de la NASA estaba causando problemas, pero su tono era más de fastidio burocrático que de genuina preocupación. Yo me encogía de hombros, murmuraba algo sobre el trabajo científico siendo peculiar, sin atreverme a compartir la creciente marea de inquietud que me ahogaba. ¿Cómo explicarle a un hombre como Henderson que el nuevo investigador parecía estar comunicándose con el contenido de una vieja cinta de película, o que el propio edificio parecía estar reaccionando a su presencia? Me tomaría por loco, o peor, por un drogadicto en plena recaída. Y entonces, una madrugada, mientras estaba en mi puesto revisando por enésima vez las cámaras de seguridad, que solo mostraban pasillos vacíos y sombras inmóviles, la luz principal del vestíbulo parpadeó violentamente y se apagó, sumiéndome en una oscuridad casi total, rota solo por el resplandor verdoso de mi monitor. Un instante después volvió, pero con una intensidad menor, como si la energía del edificio estuviera siendo drenada. En ese mismo momento, desde el fondo del pasillo que conducía a la sala alfa, escuché un grito ahogado, un sonido gutural de puro terror que se cortó tan abruptamente como había comenzado. Me levanté de un salto, el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Algo había pasado, algo terrible, y supe,
con una certeza helada que no tenía nada que ver con mi paranoia habitual, que el Dr. Ben White y su misteriosa cinta de la Apolo 11 estaban a punto de arrastrarme a un abismo del que quizás no habría retorno. Monakunkuna. El grito, o lo que fuera ese sonido estrangulado que había rasgado el silencio del anexo, fue el punto de inflexión. A partir de ese momento, la delgada fachada de normalidad se desintegró por completo, dejando al descubierto una realidad mucho más siniestra y maleable de lo que jamás hubiera podido imaginar. Corrí hacia la sala alfa, mi linterna temblando en mi mano, cada sombra proyectada por su haz de luz convirtiéndose en una amenaza potencial. La puerta estaba entreabierta, una invitación silenciosa a un horror desconocido. El olor metálico y dulzón era ahora abrumador, casi sofocante, y se mezclaba con un nuevo aroma, uno acre y quemado, como el de circuitos sobrecargados. Asomé la cabeza con cautela. La sala estaba en penumbra, iluminada solo por el parpadeo errático de varias pantallas y el brillo de algunos LEDs en el complejo equipo de White. Él no estaba a la vista. Llamé su nombre, mi voz sonando extrañamente débil y lejana en la quietud cargada. «Dr. White, ¿está usted bien?» Silencio. Solo el zumbido irregular de la maquinaria y el goteo constante de algo que no podía identificar. Entré, sintiendo una opresión en el pecho, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y pesado. El desorden era considerable. Papeles esparcidos por el suelo, herramientas tiradas de cualquier manera, un vaso de precipitados volcado derramando un líquido oscuro y viscoso que humeaba ligeramente al contacto con las baldosas. Era la escena de una lucha o de un colapso repentino. En una de las mesas vi la caja metálica de la Apolo 11. Estaba abierta y vacía. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Dondequiera que estuviera White, la cinta ya no estaba con él, o al menos no en su contenedor original. Busqué frenéticamente algún rastro de él, temiendo lo peor. Detrás de una gran consola llena de diales y medidores, lo encontré. Estaba acurrucado en el suelo, temblando violentamente, con los ojos desorbitados y fijos en un punto de la pared vacía. Su rostro estaba pálido como la cera, cubierto de un sudor frío, y murmuraba frases inconexas, palabras que parecían fragmentos de una pesadilla. «No puedo parar. Sigue mostrándome los ángulos incorrectos, la geometría que no debería existir». Intenté hablarle, tocarle el hombro, pero retrocedió con un gemido animal, como si mi contacto le quemara. «No mires», Zrenia, sus ojos finalmente enfocándose en mí con una expresión de terror absoluto. «No dejes que te muestre, te atrapará igual que a mí». Antes de que pudiera reaccionar, se incorporó con una agilidad sorprendente y me empujó bruscamente hacia la puerta. «Fuera. Lárgate de aquí antes de que sea demasiado tarde para ti también». Y luego se encerró de nuevo, dejándome solo en el pasillo, temblando y con el corazón desbocado. Los días siguientes fueron una lenta espiral hacia la locura, o eso me pareció. White no volvió a salir de la sala alfa, o al menos yo no lo vi. A veces oía sus murmullos, sus gritos ahogados, el sonido de objetos rompiéndose. Otras veces, un silencio sepulcral emanaba de la sala, un silencio que era casi peor que los ruidos. La comida que le dejaba en la puerta permanecía intacta. Empecé a temer seriamente por su vida, por su cordura. Informé a Henderson de la situación, o de la parte que me atreví a contarle. El comportamiento errático, el aislamiento. Henderson se limitó a bufar, diciendo que los genios siempre son excéntricos, y que mientras la NASA no dijera nada,
White podía hacer lo que quisiera siempre, y cuando no destrozara el lugar. Su indiferencia era casi tan aterradora como la propia situación. Me sentía completamente solo en esto. Una mañana, al llegar para mi turno, encontré la puerta de la sala alfa ligeramente entreabierta. Un silencio antinatural emanaba de su interior. El zumbido habitual de la maquinaria había cesado. Con el corazón en un puño, empujé la puerta. White no estaba. La sala estaba vacía, pero el desorden era aún mayor que antes. Parecía como si un huracán hubiera pasado por allí. Equipos volcados, cables arrancados y en el centro de la habitación, en el suelo, un círculo de sal quemada, como en algún ritual arcano. Sobre mi mesa, en el vestíbulo, encontré una hoja de papel doblada y arrugada. Era la letra temblorosa de White. Contenía una lista, no de tareas, sino de advertencias, de reglas para sobrevivir a lo que fuera que él había desatado o que lo había consumido. Reglas que a primera vista parecían el delirio de un hombre que había perdido el juicio. Reglas para la noche en el anexo, si valoras tu alma. Así comenzaba la nota. La primera decía: tras la medianoche, evita tu reflejo. Lo que ves puede no ser tú. Si lo ves, no desvíes la mirada hasta que él parpadee primero. La segunda: el silencio aquí miente. Si el zumbido constante del equipo en la sala alfa se detiene, no entres. Cuenta hasta 374. Siempre vuelve. La tercera: habrá 3 golpes en la puerta principal, en intervalos irregulares. Nunca abras en el primero. El segundo es un eco. Solo el tercero puede ser real, ¿o no? Y la cuarta, la más extraña de todas: no consumas nada con azúcar refinado dentro del anexo después del atardecer. Ellos se alimentan de la dulzura de la decadencia. Mi primera reacción fue de escepticismo, de lástima por White. Claramente, el aislamiento y lo que sea que hubiera en esa cinta lo habían quebrado. Pero una parte de mí, la parte que había visto el terror en sus ojos, la que había escuchado los susurros y sentido la opresión en el aire, no estaba tan segura. Intenté racionalizarlo. El estrés, la soledad, mi propio historial, todo conspiraba para hacerme vulnerable a la sugestión. Pero las reglas se quedaron grabadas en mi mente, como un eco persistente. Esa misma noche, el zumbido de la sala alfa se detuvo. Un silencio denso y expectante llenó el anexo. Recordé la segunda regla. Contar hasta 374. Parecía absurdo, pero algo me impulsó a hacerlo. 1, 2, 3. Los números salían de mis labios como un mantra protector. El sudor frío me recorría la espalda. Cuando llegué a 373, 374, el zumbido regresó, débil al principio, luego con su intensidad habitual. Coincidencia, me dije. Una maldita y aterradora coincidencia. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada y empezaba a germinar en el terreno fértil de mi miedo. Los siguientes días fueron un infierno de vigilancia y aprensión. Cada sombra, cada sonido, cada pequeño detalle fuera de lugar se magnificaba. Se convertía en una posible confirmación de las reglas de White. Evitaba los espejos y cualquier superficie reflectante después de medianoche, como si fueran portales al infierno. Escuchaba con atención los golpes en la puerta principal, mi corazón saltando con cada uno. Una noche, no pude resistir la tentación de mirar por la mirilla después del tercer golpe. No había nadie, solo el pasillo vacío y silencioso, bañado por la luz pálida de la luna que se filtraba por los tragaluces. La sensación de ser observado, de estar jugando a un juego cuyas reglas no entendía del todo, se volvió insoportable.
El anexo Luz Estelar ya no era un simple lugar de trabajo. Se había convertido en un laberinto de miedos y supersticiones. Un escenario donde mi cordura se ponía a prueba cada noche. Las reglas de White eran mi única guía, mi único mapa en este territorio de locura incipiente. Pero, ¿eran realmente una guía para la supervivencia o las últimas divagaciones de un hombre que se había asomado demasiado al abismo? La respuesta, temía, podría ser mucho más aterradora que la propia pregunta. Y la cinta de la Apolo 11, la supuesta causa de todo esto, seguía desaparecida, como una bomba de tiempo esperando el momento adecuado para detonar. Oh, no. La lucha por mantener una apariencia de normalidad se volvía más ardua con cada turno. Los temblores en mis manos habían regresado, no por la abstinencia física. La metadona seguía cumpliendo su función química, sino por una tensión nerviosa que me corroía por dentro. Los sudores fríos me empapaban la camisa incluso en el ambiente climatizado del anexo. Atribuía estos síntomas al estrés extremo, a la falta de sueño reparador, al miedo constante que se había convertido en mi sombra. Pero en el fondo, una voz insidiosa susurraba que quizás era algo más, algo relacionado con la atmósfera ponzoñosa que White había dejado tras de sí, algo que emanaba de la propia esencia de aquel lugar maldito. Intenté ignorar las reglas, convencerme de que eran el producto de una mente rota, pero el anexo parecía conspirar para validarlas una por una, con una precisión escalofriante. Una noche, el zumbido de la sala alfa cesó de nuevo. Esta vez, la tentación de ignorar la regla, de entrar y ver qué demonios estaba pasando, fue casi abrumadora. Pero el recuerdo del terror en los ojos de White, la urgencia en su voz, me detuvo. Con los dientes apretados, comencé la cuenta. 1, 2, 3. Mi voz era un susurro ronco en la quietud sepulcral. Cada número era una pequeña victoria contra el pánico que amenazaba con ahogarme. Llegué a 300. El silencio persistía, denso, expectante. 350. Sentía un nudo helado en el estómago. 373. 374. Y entonces, como un suspiro de alivio de una máquina moribunda, el zumbido regresó, débil al principio, luego ganando fuerza. Una vez más, la regla se había cumplido. La coincidencia empezaba a parecer una burla cruel. Los golpes en la puerta principal se convirtieron en una tortura auditiva. Sucedían en momentos aleatorios, siempre 3, siempre con esa cadencia irregular que te ponía los nervios de punta. La primera vez, salté de mi asiento, el corazón en la garganta. Recordé la regla: nunca abras en el primero. Esperé, conteniendo la respiración. Unos minutos después, el segundo golpe, más suave, casi un eco del primero. El segundo es un eco. La tensión era insoportable. ¿Y el tercero? ¿Sería real? ¿O una trampa? Pasaron quizás 10 minutos, una eternidad. Luego, el tercer golpe, más fuerte, más insistente. Me acerqué a la puerta con la lentitud de un condenado. Miré por la mirilla. Nada. Solo el pasillo desierto, las sombras inmóviles. Esta rutina macabra se repitió varias noches, cada vez dejándome más exhausto y paranoico. ¿Quién o qué estaba jugando conmigo? La regla del reflejo era la que más me perturbaba. Después de medianoche, evitaba cualquier superficie pulida como si fuera la peste. Los cristales de las ventanas, los paneles metálicos de las puertas, incluso la pantalla apagada de mi ordenador. Pero una noche, al pasar por el pasillo principal, donde colgaba un viejo cartel de la NASA con una cubierta de plexiglas brillante, mi mirada se desvió por un instante. Vi mi reflejo y mi corazón se detuvo. Por una fracción de segundo, mis ojos en el reflejo no eran los míos.
Eran 2 pozos de oscuridad absoluta, vacíos de toda luz, de toda humanidad. Contuve un grito. Recordé la regla. No desvíes la mirada hasta que él parpadee primero. Me quedé inmóvil, clavado en el sitio, mirando fijamente a esa aberración que me devolvía la mirada desde el otro lado del plexiglas. El tiempo pareció detenerse. El aire se volvió espeso, irrespirable, y entonces el reflejo parpadeó. Un parpadeo lento, deliberado, y mis ojos volvieron a ser los míos. Salí de allí corriendo, el terror aferrado a mi garganta como una garra helada. Empecé a buscar respuestas, o al menos alguna pista que me ayudara a entender la locura que me rodeaba. Revisé minuciosamente la sala alfa, buscando cualquier cosa que White pudiera haber dejado atrás, además de su críptica nota. Entre el caos de equipos volcados y papeles esparcidos, encontré algunos fragmentos de sus anotaciones, hojas sueltas con diagramas extraños y frases escritas con una caligrafía cada vez más errática. Hablaba de sincronización de ondas cerebrales con el material, de patrones recurrentes en el ruido blanco de la cinta, de la emulsión fotográfica como un medio sensible no solo a la luz, sino a otras influencias. Una frase me heló la sangre. La cinta no está muerta. Responde, aprende. ¿A qué se refería? ¿Qué clase de material podía responder y aprender? En otra hoja encontré referencias a parásitos meméticos y a la posibilidad de una conciencia residual impresa en el artefacto. White teorizaba que la falla de la cámara B del Apolo 11 no había sido una simple avería técnica, sino que la cámara había registrado algo que trascendía la comprensión humana, algo que se había impregnado en la propia película, como una infección. Sus últimas anotaciones eran casi ilegibles, un torbellino de símbolos arcanos y palabras tachadas, pero una frase destacaba, escrita con una fuerza desesperada. Ellos ven a través de ella. No es una ventana, es un ojo. Un ojo. La idea me revolvió el estómago. Un ojo que miraba desde la luna, a través de una vieja cinta de película, directamente al alma de quien se atreviera a observarla. La paranoia se convirtió en mi compañera constante. Cada rincón oscuro del anexo parecía albergar una presencia invisible. Cada silencio estaba cargado de susurros inaudibles. Empecé a dudar de mis propios sentidos de una forma que nunca antes había experimentado, ni siquiera en los peores momentos de mi adicción. ¿Era real lo que estaba viviendo? ¿O eran las secuelas de años de abuso de sustancias manifestándose de la forma más terrorífica posible? La línea entre la amenaza externa y mis demonios internos se había vuelto tan borrosa que ya no sabía dónde terminaba una y comenzaba la otra. El anexo luz estelar se había transformado en un espejo de mi propia mente fracturada, un lugar donde mis peores miedos cobraban vida. Comencé a llevar un pequeño crucifijo que mi abuela me había dado, un objeto que no había tocado en años. Lo apretaba en mi bolsillo durante mis rondas, como un talismán contra una oscuridad que sentía cada vez más palpable, más invasiva. El olor dulzón y metálico parecía impregnarlo todo, incluso mi ropa, mi piel. A veces creía ver movimientos fugaces por el rabillo del ojo, sombras que se deslizaban justo fuera del alcance de mi linterna. El anexo ya no era solo un edificio, era una entidad viva, enferma, y yo estaba atrapado en sus entrañas, siendo lentamente digerido por su locura. La revelación parcial de la verdad no trajo consigo ningún alivio, ninguna claridad, solo un miedo más profundo, más visceral. Lo que fuera que había en esa cinta, lo que fuera que había consumido al Dr. Ben White, no era una simple anomalía técnica.
era algo antiguo, algo consciente, y de alguna manera había encontrado una forma de filtrarse en nuestro mundo a través de ese olvidado archivo de la NASA. Y yo, Leo Maxwell, el drogadicto en recuperación, el guardia de seguridad de última categoría, estaba en la primera línea de una guerra que ni siquiera sabía que se estaba librando. La pregunta ya no era si estaba loco, sino si la locura era la única respuesta cuerda ante lo incomprensible. La fachada de autocontrol que había luchado tanto por mantener comenzó a resquebrajarse bajo la presión incesante. El terror ya no era un visitante ocasional en las horas más oscuras de la noche. Se había convertido en un inquilino permanente en mi mente, royendo los cimientos de mi cordura con una persistencia implacable. Decidí que no podía seguir así, que necesitaba ayuda, o al menos alguien que validara una mínima parte de lo que estaba experimentando. Mi primera y única opción era el señor Henderson. Sabía que era una apuesta arriesgada, casi suicida, dada su opinión sobre mí. Pero la alternativa, enfrentar solo esta creciente pesadilla, era aún más aterradora. Esperé a que llegara por la mañana, mi discurso ensayado una y otra vez, intentando sonar lo más cuerdo y profesional posible. Le conté una versión editada de los hechos, el comportamiento errático del Dr. White antes de su desaparición, las extrañas fallas eléctricas, los ruidos inexplicables. Omití deliberadamente las reglas, mis propias experiencias con los reflejos y los golpes en la puerta, y por supuesto cualquier mención a mis síntomas físicos o a la sensación de ser observado. No quería darle más munición de la necesaria. Henderson me escuchó con los brazos cruzados, una ceja arqueada y una expresión que oscilaba entre el aburrimiento y la impaciencia. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, tamborileando con los dedos sobre su escritorio. Luego suspiró, un sonido largo y exasperado. «Maxwell», dijo, su voz teñida de condescendencia. «Aprecio su diligencia. Pero este es un archivo de la NASA, no la Casa de los Horrores. Los científicos son gente peculiar, ya lo sabe. Y este edificio es viejo, cruje, las luces parpadean, es normal». Intenté insistir, explicarle que esto era diferente, que había una atmósfera, una sensación. «¿Sensación, Maxwell?». Me interrumpió, su tono volviéndose más afilado. «¿Qué clase de sensación?». «La misma que sentía cuando se metía esas pastillas. Mire, he sido paciente con usted por su historial. Le di esta oportunidad cuando nadie más lo haría. Pero si no puede manejar un turno de noche tranquilo en un depósito polvoriento, quizás este no sea el lugar para usted. No necesito problemas aquí. ¿Entendido?». Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago, la acusación implícita, la amenaza velada. Me sentí humillado, impotente y, lo peor de todo, completamente solo. La única persona que podría haber ofrecido algún tipo de apoyo institucional me había descartado como un drogadicto paranoico. La puerta de la ayuda se había cerrado de golpe. El aislamiento se volvió absoluto. Ya no tenía a quién recurrir, nadie con quien compartir la carga aplastante de lo que estaba sucediendo. Mis antiguos amigos del mundo de las drogas eran la última gente a la que acudiría. Solo me arrastrarían de nuevo al abismo. Mi familia, bueno, ya les había causado suficiente dolor. Estaba solo en esto, atrapado en el anexo luz estelar con mis miedos y las reglas de un hombre desaparecido. La paranoia se intensificó. Empecé a sospechar de todo y de todos. ¿Y si Henderson sabía más de lo que aparentaba? ¿Y si la desaparición de White no era tan misteriosa para la NASA? ¿Y si yo era solo un peón en un juego mucho más grande y siniestro?
un conejillo de indias prescindible dejado para observar los efectos de... ¿algo? Mi propia mente se convirtió en mi peor enemigo. Cada síntoma de abstinencia que había logrado suprimir, los temblores, los sudores, la ansiedad paralizante, regresó con una fuerza renovada, magnificado por el terror constante. Empecé a cuestionar mi propia sobriedad. ¿Habría mezclado mis medicamentos sin darme cuenta? ¿Estaría mi cuerpo reaccionando a algún químico desconocido en el aire del anexo? ¿O era simplemente el estrés, empujándome al límite de mi resistencia mental? Las paredes blancas de la clínica de desintoxicación, los rostros compasivos pero distantes de los terapeutas, las noches de insomnio luchando contra el monstruo en mi interior. Todos esos recuerdos volvieron con una claridad dolorosa, superponiéndose a la realidad sombría del anexo. La tentación de una recaída, ese susurro seductor de alivio instantáneo que había aprendido a acallar, comenzó a ganar fuerza. Solo una pastilla, me decía una voz insidiosa en mi cabeza. Solo para calmar los nervios, para aclarar la mente, para poder pensar con lucidez. Sabía que era una trampa, el viejo canto de sirena que ya me había llevado al naufragio tantas veces. Pero la presión era inmensa, la angustia tan profunda, que la idea de escapar, aunque fuera por unas pocas horas, a la niebla cálida y protectora del olvido químico, se volvía cada vez más atractiva. Luchaba contra ella con todas mis fuerzas, aferrándome a los jirones de mi determinación, pero sentía cómo mis defensas se debilitaban. Empecé a ver cosas, o a creer que las veía, sombras que danzaban justo en el límite de mi visión periférica, rostros fugaces en los patrones del polvo sobre las estanterías, formas que se insinuaban en la estática de los monitores apagados. ¿Eran reales? ¿O eran proyecciones de mi mente aterrorizada y exhausta? Ya no podía distinguirlo. La frontera entre la percepción y la alucinación se había vuelto permeable, inestable. El anexo se había convertido en un reflejo tangible de mi propio infierno interior. Un lugar donde mis demonios personales y las entidades desconocidas que acechaban en la oscuridad parecían haberse fusionado en una única amenaza amorfa y omnipresente. El conflicto ya no era solo externo, contra las reglas de White, contra los fenómenos inexplicables del anexo. Ahora era una guerra civil dentro de mí. Una parte luchaba por la cordura, por la sobriedad, por encontrar una explicación lógica a lo que estaba sucediendo. Otra parte, seducida por el miedo y la desesperación, estaba dispuesta a rendirse, a aceptar la locura como una forma de escape, o incluso a abrazar la oscuridad como una forma de comprensión. Me sentía como un barco a la deriva en una tormenta, sin timón y sin brújula, con las olas de la paranoia amenazando con hundirme en cualquier momento. La ironía era cruel. Había buscado en este trabajo un refugio, una estructura, una forma de reconstruir mi vida. Y en lugar de eso, había encontrado un catalizador para mi propia desintegración. El anexo Luz Estelar, con sus secretos de la NASA y su atmósfera opresiva, no era solo un lugar físico, era un estado mental, una prueba de resistencia psicológica para la que no estaba preparado. Y cada noche que pasaba entre sus muros, sentía cómo una parte más de mí se perdía, absorbida por la oscuridad creciente, por el eco de un terror que trascendía mi propia y miserable lucha. La fractura interna era profunda, y temía que pronto fuera irreparable. La curiosidad, esa vieja serpiente en el jardín de la prudencia, finalmente me venció. O quizás fue la desesperación, la necesidad imperiosa de encontrar algo tangible, algo que confirmara o negara la locura que me estaba consumiendo.
Después de otra noche de sobresaltos y de luchar contra la tentación de romper las reglas de White, o las mías propias sobre la sobriedad, decidí que no podía seguir así. Tenía que entrar en la sala alfa. Tenía que ver con mis propios ojos lo que había quedado del trabajo de White, lo que podría explicar su desaparición y la atmósfera ponzoñosa que impregnaba el anexo. El miedo era un nudo helado en mi estómago, pero la inacción se había vuelto aún más insoportable. Esperé a que el reloj marcara las 3 de la madrugada, la hora de las brujas, la hora en que la realidad parece más delgada y permeable. La puerta de la sala alfa estaba, como siempre desde la desaparición de White, ligeramente entreabierta, como una boca que invita a ser explorada. El zumbido de la maquinaria seguía sonando, pero ahora me parecía diferente, más errático, con picos y caídas en su frecuencia que antes no había notado. Empujé la puerta con la mano temblorosa. El interior estaba sumido en una penumbra rojiza, cortesía de una única luz de seguridad que parpadeaba intermitentemente. El olor metálico y dulzón era más intenso aquí, mezclado con ese aroma a circuitos quemados. El equipo de White seguía allí, desordenado, pero funcional. Una de las pantallas principales mostraba una imagen estática, granulada, la inconfundible superficie gris y desolada de la luna. Pero había algo raro en ella, una distorsión sutil en el centro, como si el tejido de la imagen estuviera vibrando, o como si algo se moviera justo debajo de la superficie visible. Me acerqué a la consola principal, donde White solía pasar horas inclinado sobre sus instrumentos. Había rollos de película esparcidos, algunos revelados, otros aún en sus estuches, pero uno de ellos me llamó la atención. Era un fragmento corto, de apenas unos metros, que parecía haber sido cortado apresuradamente del rollo principal de la falla cámara B. Estaba cargado en un pequeño proyector de visionado, como si White hubiera estado a punto de examinarlo, o lo hubiera hecho y el resultado lo hubiera aterrorizado. Con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas, encendí el proyector. La luz atravesó la película y una imagen temblorosa apareció en la pared opuesta. Era la luna, sí, tal como la conocíamos de las famosas fotografías de la NASA. Un paisaje de cráteres y polvo, bañado por la luz implacable del sol. Durante unos segundos no pasó nada, solo la quietud desolada del satélite. Y entonces la figura de un astronauta entró en el encuadre. Caminaba con esa torpeza característica de los trajes presurizados, dejando huellas en el regolito lunar. La calidad de la imagen era sorprendentemente buena, a pesar de los años y del supuesto fallo de la cámara. El astronauta se detuvo, se giró lentamente, como si fuera a saludar a la cámara. Y fue entonces cuando el terror me atenazó. Donde debería haber estado el visor oscuro y reflectante de su casco, no había nada. O mejor dicho, había un vacío arremolinado, de un negro más profundo que el espacio circundante. Un vacío que parecía absorber la luz, que parecía mirar. No eran los ojos de un hombre, no era humano, era algo más, algo antiguo y ajeno. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, un miedo primordial que no había sentido nunca. La figura en la pantalla levantó una mano, lentamente, deliberadamente, y sus dedos se alargaron, se afinaron, convirtiéndose en garras oscuras y afiladas que parecían hechas de sombra solidificada. Se movían con una gracia antinatural, independiente de las articulaciones de un guante espacial. Fue solo un instante, un parpadeo, pero la imagen quedó grabada en mi retina con la claridad de una pesadilla recurrente. Arranqué la cinta del proyector con un movimiento brusco.
El sonido del celuloide rasgándose fue como un grito en la sala silenciosa. Me apoyé contra la pared, jadeando, intentando procesar lo que acababa de ver. No era una falla de la cámara, no era una distorsión. Era algo real, algo que no debería existir, algo que la NASA había enterrado durante décadas. Esa misma noche, la cuarta regla de White, la del azúcar, cobró un significado aterrador. Había olvidado por completo una barra de chocolate a medio comer que había dejado en el cajón de mi escritorio en el vestíbulo. La recordé de repente, con una punzada de inquietud. Fui hacia allí, abrí el cajón. La barra seguía allí, pero ya no era una simple chocolatina. Estaba cubierta por una fina capa de algo oscuro, casi negro, que parecía moverse, pulsar con una vida propia y repugnante. Parecía un moho, pero un moho que respiraba, que se retorcía sutilmente bajo la luz de mi linterna. Un moho que parecía hambriento, la dulzura de la decadencia. Había escrito White. Ahora entendía, con una náusea que me subía por la garganta, a qué se refería. La ilusión de seguridad, la frágil creencia de que podría haber una explicación racional para todo esto, se hizo añicos. Lo que había visto en esa película, lo que estaba sucediendo en el anexo, no era producto de mi imaginación ni de los delirios de White. Era una amenaza real, tangible, y estaba escalando. El fragmento de película era solo una muestra, una advertencia. ¿Qué horrores contendría el resto de la cinta? ¿Qué era exactamente lo que la NASA había intentado ocultar con tanto celo? La respuesta, temía, era algo que podría destruir no solo mi cordura, sino quizás mucho más. El anexo Luz Estelar se había convertido en el escenario de un descubrimiento prohibido, y yo era el único testigo de su horror creciente. Ya no había vuelta atrás. Había visto demasiado, sabía demasiado. La imagen del astronauta con el rostro vacío y las garras de sombra se repetía en mi mente una y otra vez, como un bucle infernal. El miedo ya no era solo una sensación, era una certeza de que algo terrible había sido despertado o liberado, y de que su influencia se estaba extendiendo como una plaga invisible. La seguridad de mi rutina, la monotonía de mis rondas, todo eso se había desvanecido, reemplazado por una vigilancia constante, por la sensación de estar al borde de un precipicio sin fondo. La última pizca de escepticismo que me quedaba se evaporó como el agua en el desierto. Las reglas de White ya no eran las excentricidades de un loco. Eran un manual de supervivencia en un mundo que se había vuelto fundamentalmente hostil e incomprensible. Y yo, el guardián de este archivo maldito, estaba atrapado en primera fila, obligado a presenciar el despliegue de un terror que superaba cualquier cosa que mis demonios personales hubieran podido conjurar. La noche apenas comenzaba, y la ilusión de seguridad yacía hecha pedazos a mis pies. El terror puro que había presenciado en aquel fragmento de película fue solo el preludio de un colapso mucho mayor, uno que no solo afectaría mi ya maltrecha psique, sino la propia estructura del anexo Luz Estelar. Poco después de mi incursión en la sala alfa y el macabro descubrimiento de la chocolatina viva, los sistemas del edificio comenzaron a fallar de una manera que iba mucho más allá de los simples achaques de la edad. Primero fueron las luces. No solo parpadeaban, se apagaban y encendían en secuencias erráticas e ilógicas, sumiendo secciones enteras del anexo en una oscuridad impenetrable para luego inundarlas con una luz cegadora y pulsante. Era como si una inteligencia malévola estuviera jugando con el interruptor general, disfrutando de mi creciente desorientación.
Luego vinieron los teléfonos. Las líneas internas, que normalmente solo emitían un tono monótono, comenzaron a cobrar una vida propia y siniestra. De vez en cuando sonaban con un timbre agudo y discordante, y si me atrevía a descolgar, solo escuchaba una cacofonía de estática y susurros. Voces débiles, casi inaudibles, que parecían hablar en múltiples idiomas a la vez, o quizás en ninguno conocido. A veces creía distinguir palabras sueltas, fragmentos de frases como «no debería estar aquí» o «ellos están observando», pero siempre se desvanecían en el ruido blanco antes de que pudiera estar seguro. Era como si las propias líneas telefónicas se hubieran convertido en un conducto para los lamentos de almas perdidas o para los mensajes de entidades que no pertenecían a este mundo. El sistema de seguridad principal, mi única conexión teórica con el mundo exterior en caso de emergencia, fue el siguiente en caer. Una noche, mientras observaba con aprensión las cámaras de seguridad, que ahora mostraban con más frecuencia interferencias y nieve que imágenes claras, la consola central emitió un pitido agudo y prolongado. Todas las pantallas se pusieron en rojo y un mensaje ominoso apareció en letras mayúsculas parpadeantes. Falla catastrófica del sistema. Protocolo de contención sombría activado. Contención sombría. Nunca había oído hablar de tal protocolo. No estaba en ninguno de los manuales que había revisado. Intenté anularlo, reiniciar el sistema, pero todos los controles estaban bloqueados. Las puertas de seguridad de acero, las que separaban las diferentes alas del anexo y las que conducían al exterior, se cerraron con un estruendo metálico y definitivo, sellándome dentro. Estaba atrapado. Mi walkie-talkie, mi única herramienta de comunicación directa, también sucumbió a la extraña plaga tecnológica. Cuando intenté contactar con la central de seguridad externa, un intento desesperado, ya que sabía que Henderson probablemente me ignoraría, solo obtuve un silencio espeso, seguido de un zumbido agudo y familiar. Era el mismo zumbido que emanaba de la sala alfa, pero ahora salía de mi propio aparato. Y luego, una voz, distorsionada, metálica, casi robótica, pero con un matiz inconfundiblemente humano en su cadencia. Repetía una y otra vez el mismo número. 374, 374, 374. La segunda regla de White. El número que había contado para que el zumbido regresara. Ahora, el propio sistema parecía estar burlándose de mí, o advirtiéndome. Apagué el walkie-talkie con manos temblorosas, sintiendo cómo una nueva capa de terror se asentaba sobre mí. La realidad, tal como la conocía, se había desintegrado por completo. Ya no había explicaciones lógicas ni coincidencias fortuitas. Estaba inmerso en una pesadilla tangible, una donde las leyes de la física y la razón parecían haberse suspendido. ¿Era esto obra de la entidad de la cinta? ¿Había infectado los sistemas del anexo, convirtiéndolo en una extensión de su propia conciencia alienígena? ¿O era yo el que finalmente había cruzado la delgada línea hacia la locura total? Y todo esto no era más que una proyección de mi mente enferma. Ya no lo sabía. La distinción había perdido todo significado. Lo único que importaba era la cruda e innegable realidad de mi encarcelamiento y el terror omnipresente que me rodeaba. Me sentí como una rata en un laberinto diseñado por un científico loco y sádico. Cada intento de encontrar una salida, una solución, solo me llevaba a un nuevo callejón sin salida, a una nueva manifestación de lo inexplicable. El anexo ya no era un edificio, era un organismo vivo y hostil, y yo era un cuerpo extraño que estaba intentando expulsar, o quizás asimilar. La soledad era abrumadora,
Pero peor aún era la sensación de no estar realmente solo, de sentir una presencia invisible, fría e inteligente, observando cada uno de mis movimientos, disfrutando de mi miedo, esperando el momento adecuado para... ¿Para qué? Esa era la pregunta que me atormentaba, la que me impedía sucumbir por completo al pánico. Mis antiguas estrategias de supervivencia, las que había aprendido en las clínicas y en las calles, resultaban inútiles aquí. No podía razonar con esta amenaza, no podía intimidarla, no podía escapar de ella con una dosis de olvido químico. Estaba desnudo, vulnerable, despojado de todas mis defensas. Solo me quedaban las reglas de White, ese legado críptico de un hombre que había perecido en la misma lucha. Eran mi única brújula en este mar de locura, aunque no sabía si me guiaban hacia la salvación o hacia una condena aún más profunda. La necesidad de reconfigurar mi enfoque, de abandonar cualquier esperanza de normalidad y adaptarme a esta nueva y aterradora realidad, se volvió imperativa. Ya no era Leo Maxwell, el guardia de seguridad. Era un prisionero, un sujeto de experimentación, un testigo de lo imposible, la estructura que había sostenido mi frágil recuperación. El trabajo, la rutina, la ilusión de control se había derrumbado por completo. Ahora flotaba en un vacío de incertidumbre y terror, donde las únicas constantes eran el miedo y la sensación de una amenaza inminente. El colapso del sistema no era solo tecnológico, era el colapso de mi mundo, de mi comprensión de la realidad. Tenía que encontrar una nueva forma de existir en este entorno alterado, una nueva forma de pensar, de sentir, de sobrevivir, porque una cosa estaba clara: lo que fuera que acechaba en el anexo luz estelar no iba a desaparecer por sí solo. Y si no encontraba una manera de enfrentarlo, o al menos de entenderlo, me consumiría por completo, tal como lo había hecho con el Dr. Ben White. La reconfiguración no sería fácil. Requeriría abandonar toda esperanza de un regreso a la normalidad, aceptar lo inaceptable y quizás, solo quizás, encontrar en las profundidades de mi propia desesperación una nueva forma de resistencia. El anexo me había quebrado, pero aún no me había destruido. Y mientras hubiera un hálito de vida en mí, mientras mi mente, por muy fracturada que estuviera, siguiera funcionando, no me rendiría. La partida había cambiado drásticamente. Las reglas eran nuevas y aterradoras, pero el juego, mi juego por la supervivencia, aún no había terminado. Manana Koros, atrapado en la pesadilla tecnológica y psicológica que se había convertido el anexo, con las puertas selladas y toda comunicación con el exterior cortada. La desesperación comenzó a ceder paso a una extraña forma de resignación activa. Si iba a morir aquí, o a perder la cabeza por completo, al menos intentaría entender contra qué me enfrentaba. La sala alfa, el epicentro de esta locura, se convirtió en mi único foco de investigación. Sabía que White debía haber dejado algo más que esa críptica lista de reglas, alguna pista sobre la verdadera naturaleza de la cinta y la entidad que parecía haberla poseído. Armado con mi linterna y una determinación nacida del puro terror, comencé a registrar cada rincón de la sala, moviendo equipos volcados, revisando cajones y clasificadores, buscando una aguja en un pajar de caos y tecnología profanada. Durante horas, mi búsqueda fue infructuosa. Solo encontraba más papeles con diagramas incomprensibles, fragmentos de código informático que no tenían sentido para mí, y los restos de lo que parecían ser experimentos fallidos. Trozos de película quemados, circuitos fritos, recipientes con extraños residuos cristalizados. El olor a ozono y a decadencia dulzona era casi insoportable.
y la sensación de ser observado se intensificaba con cada minuto que pasaba allí dentro. Estaba a punto de rendirme, de aceptar que White se había llevado sus secretos a la tumba, o a donde quiera que hubiera ido, cuando mi pie tropezó con algo bajo una pila de cables enredados cerca de la consola principal. Era una placa de metal suelta en el suelo, una de esas tapas de acceso a las canalizaciones subterráneas del edificio. Con un esfuerzo logré levantarla. Debajo, en un pequeño hueco polvoriento, había un objeto que no esperaba encontrar. Un pequeño grabador de audio digital, del tipo que los periodistas o los investigadores usan para tomar notas. Estaba cubierto de polvo, pero parecía intacto. Un escalofrío de expectación recorrió mi cuerpo. ¿Sería esto el testamento perdido de White? Pulsé el botón de reproducción con dedos temblorosos. Tras un breve siseo de estática, una voz llenó el silencio de la sala. Era la voz de Ben White, pero diferente a como la recordaba. Al principio sonaba clínica, profesional, la voz de un científico describiendo un experimento. Pero a medida que las grabaciones avanzaban, su tono cambiaba, volviéndose más tenso, más agitado, hasta llegar a un borde de pánico apenas contenido. Entrada de audio, día 3 del proyecto Luz Lunar. Comenzaba la primera grabación. El material de la cámara B del Apollo 11 es anómalo. La emulsión presenta una sensibilidad inusual a ciertas frecuencias lumínicas y, sospecho, a otras formas de radiación no especificadas. Los primeros análisis espectrográficos son inconclusos, pero sugieren la presencia de partículas exóticas. Las siguientes entradas detallaban sus intentos iniciales por restaurar la película, sus frustraciones con la calidad de la imagen, que parecía degradarse y mejorar de forma errática, como si tuviera voluntad propia. Hablaba de artefactos visuales persistentes que no correspondían a ningún fallo conocido del equipo de la época, de sombras que se mueven de forma no euclidiana en los bordes del encuadre. Su voz, al principio llena de curiosidad científica, comenzó a teñirse de una creciente inquietud. Luego, las grabaciones dieron un giro más oscuro. Día 7. He empezado a soñar con la luna. No la luna que conocemos, sino una versión distorsionada. Geometrías imposibles, paisajes que se retuercen sobre sí mismos. Y esa sensación de ser observado, incluso en sueños. La cinta parece estar respondiendo a mi presencia. He notado fluctuaciones en el equipo que coinciden con mis estados emocionales. Esto va más allá de cualquier cosa que haya estudiado. Su voz temblaba ligeramente. Día 12. La entidad, porque ya no puedo llamarla de otra manera, se está volviendo más activa. He captado emisiones de audio anómalas procedentes de la película durante el proceso de digitalización. Susurros, clics, algo que suena como un lenguaje. No es humano, es antiguo, frío, incomprensible. Creo que la falla de la cámara no fue una avería. Creo que la cámara grabó algo que no debería haber grabado, y ese algo se quedó impreso en la emulsión, como una conciencia residual, un eco parasitario. El horror en la voz de White era palpable a medida que las entradas se volvían más desesperadas. Día 18. Está intentando comunicarse, o quizás infectarme. Me muestra imágenes en mi mente, visiones de ese lugar, de esas criaturas. No puedo describirlas. Son incorrectas. Rompen todas las leyes de la biología, de la física. Siento que está hurgando en mis recuerdos, en mis miedos. Intenta encontrar una forma de conectar, de anclarse. La sal. Los antiguos rituales hablaban de la sal para purificar, para contener. Lo intenté, pero es demasiado fuerte, demasiado insidiosa.
Hubo una pausa, llena de respiraciones entrecortadas. Día 22. La he visto, en un fragmento procesado. No era una sombra. Era una forma, un rostro, si se le puede llamar rostro. Y me miró, me vio. Supo que yo estaba allí. La conexión es bidireccional. No es una grabación pasiva. Es un portal. Y yo he abierto la puerta. La última grabación era apenas un susurro ahogado, interrumpido por sollozos y jadeos. Día. No sé qué día es. He perdido la noción del tiempo. Está en todas partes. En las paredes, en el aire, en mi cabeza. La sala alfa ya no es segura. Nada es seguro. Ella quiere ser vista. Necesita ser vista para manifestarse plenamente. Necesita un anfitrión, un canal. Los ojos son las ventanas del alma, decían. No, son las puertas. No mires directamente a la fuente. No dejes que te vea mirándola. Te atrapará. La grabación se cortó abruptamente con un grito ahogado y el sonido de algo cayendo. Silencio. Apagué el grabador, mis manos temblando tanto que apenas podía sostenerlo. La verdad, o al menos una parte de ella, estaba allí, en esas grabaciones desesperadas. La cinta no era solo una película, era una prisión o un conducto para una entidad alienígena, parasitaria y consciente. Y White no había desaparecido, había sido consumido, convertido en un anfitrión o destruido en el intento de resistir. Esta revelación, aunque aterradora, me proporcionó una extraña forma de claridad, una virada estratégica en mi propia batalla. Ya no estaba luchando contra fantasmas o contra mi propia locura. Estaba luchando contra algo real, algo con intenciones, por muy alienígenas e incomprensibles que fueran. Y ahora conocía una de sus posibles debilidades, o al menos una de sus condiciones. Ella quiere ser vista. Necesita ser vista para manifestarse plenamente. Y el aviso: no mires directamente a la fuente. La fuente era la cinta completa. El contenido que White no se había atrevido o no había podido procesar del todo. Una idea peligrosa, casi suicida, comenzó a formarse en mi mente. Si esta entidad se alimentaba de la observación, si necesitaba ser vista para ejercer su poder, ¿qué pasaría si la confrontaba directamente? ¿Qué pasaría si le daba exactamente lo que quería? El miedo seguía allí, un nudo helado en mis entrañas, pero ahora se mezclaba con una nueva emoción, una determinación sombría, casi desafiante. Había pasado demasiado tiempo siendo una víctima, de las drogas, de mis circunstancias, de esta pesadilla en el anexo. Quizás era hora de dejar de huir, de dejar de esconderme. Quizás la única forma de salir de este infierno era atravesarlo de frente. El diario de audio de White era mi mapa, un mapa trazado con el precio de su propia alma. Y aunque el destino que señalaba era aterrador, también ofrecía una posibilidad, por remota que fuera, de entender, de resistir, o al menos de elegir mi propio final. La partida había cambiado de nuevo, y yo estaba a punto de hacer mi jugada. Mucho. La revelación contenida en el diario de audio de White resonaba en mi cabeza como un eco persistente, una melodía fúnebre que marcaba el ritmo de mis pensamientos cada vez más febriles. Ella quiere ser vista. Necesita ser vista para manifestarse plenamente. Estas palabras, cargadas con el terror de un hombre al borde del abismo, se convirtieron en mi obsesión. La entidad de la cinta, esa conciencia residual o parásito memético, no era una amenaza pasiva. Era un depredador que acechaba desde las profundidades de una emulsión fotográfica, esperando una ventana, un observador, para desatar su influencia. Y el aviso final de White: no mires directamente a la fuente, era tanto una advertencia como una posible clave. La fuente tenía que ser la cinta completa.
el rollo entero de la falla cámara B, que White no había logrado o no se había atrevido a procesar en su totalidad. Una extraña calma, la calma que precede a las decisiones irrevocables, se asentó sobre mí. El miedo seguía allí, un compañero constante y helado, pero ahora estaba acompañado por una determinación sombría, casi nihilista. Había pasado demasiado tiempo huyendo, tanto de mis demonios internos como de esta amenaza externa. Había tocado fondo tantas veces que el abismo ya no me parecía tan aterrador. Era, en cierto modo, un viejo conocido. Si esta entidad quería ser vista, si necesitaba mi atención para desatar su poder, entonces quizás la única forma de enfrentarla era darle exactamente eso. Mirarla a los ojos, por así decirlo, aunque esos ojos fueran un vacío arremolinado en el visor de un astronauta fantasmal. Era una idea demencial, el equivalente a apagar un incendio con gasolina. Pero en la lógica retorcida de mi situación actual, parecía la única opción que me quedaba, la única forma de tomar algún tipo de control, aunque fuera el control sobre mi propia destrucción. Recordé mis días más oscuros, cuando el único alivio al dolor de la abstinencia, a la autoaversión paralizante, era coquetear con el peligro, buscar sensaciones extremas que ahogaran temporalmente el ruido en mi cabeza. Había una parte de mí, una parte dañada y autodestructiva, que se sentía extrañamente atraída por esta confrontación. Quizás necesitaba ver el horror en su totalidad para confirmar mi propia cordura, o para aceptar mi locura de una vez por todas. O quizás, solo quizás, al darle a la entidad lo que quería, podría entenderla, y al entenderla, encontrar una forma de resistirla, o de negociar algún tipo de tregua imposible. Si quieres ser vista, susurré a la quietud opresiva de la sala alfa, mi voz apenas un hilo de sonido. Entonces muéstrate, muéstrame todo tu maldito terror. Con una lentitud deliberada, casi ritual, comencé a preparar el equipo de White. Sus notas, aunque caóticas, me habían dado una idea general de los procedimientos de restauración y visionado. El rollo principal de la cinta de la Apolo 11, la fuente de toda esta pesadilla, yacía en una de las consolas, como una serpiente enroscada esperando el momento de atacar. Mis manos temblaban, no solo por el miedo, sino por una extraña mezcla de excitación y pavor. Era como si estuviera a punto de realizar un ritual prohibido, de invocar algo que había permanecido dormido durante décadas. El zumbido de la maquinaria parecía intensificarse. El aire se volvió más denso, cargado de una electricidad estática que me erizaba el vello de los brazos. Limpié las lentes del proyector principal, ajusté los rodillos, cargué la cinta con un cuidado casi reverencial. Cada clic del mecanismo, cada pequeño ajuste, resonaba en el silencio como el preludio de una catástrofe. Me detuve un momento, respirando profundamente, intentando calmar el torbellino de emociones que me agitaba por dentro. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿O estaba sellando mi propio destino, abriendo una puerta que nunca podría volver a cerrarse? No había respuestas fáciles, solo la cruda necesidad de actuar, de enfrentar lo desconocido, de arrancar el velo de una vez por todas. La pasividad, la espera, se habían vuelto insoportables. Recordé las reglas de White: evitar el reflejo, contar hasta 374, no abrir la puerta en el primer golpe, no consumir azúcar. Eran las defensas de un hombre que intentaba resistir, que intentaba mantener a raya a la entidad. Pero yo no iba a resistir. Iba a invitarla a entrar. Iba a ofrecerle mi atención indivisa, mi mirada directa. Era una apuesta terrible,
con mi alma como única ficha sobre la mesa. Pero en la economía de la desesperación, a veces las apuestas más arriesgadas son las únicas que parecen tener sentido. Si iba a caer, al menos caería luchando, o al menos mirando a mi perdición a la cara. Con un último suspiro, pulsé el interruptor principal del proyector. La máquina cobró vida con un gemido mecánico, y un haz de luz brillante atravesó la oscuridad de la sala alfa, proyectándose sobre la gran pantalla de visionado que White había instalado en la pared opuesta. La cinta comenzó a rodar, lentamente al principio, luego ganando velocidad. El contador de metraje avanzaba, inexorable. El corazón me latía con tanta fuerza que temía que se me saliera del pecho. Estaba a punto de presenciar lo que la NASA había ocultado durante medio siglo. Estaba a punto de mirar directamente a la fuente, y no tenía ni la más remota idea de lo que iba a encontrar al otro lado de esa mirada. La tensión en la sala era casi física, una presión invisible que me oprimía el pecho y me dificultaba la respiración. El proyector zumbaba, la cinta se deslizaba, y yo esperaba, con una mezcla de terror y fascinación morbosa, el momento en que la primera imagen llenara la pantalla. Este era mi contraataque, mi intervención, mi gran acción decisiva. Una acción nacida no de la valentía, sino de la más pura y absoluta desesperación. Un último y desafiante grito en la oscuridad, antes de que el silencio, o algo mucho peor, me consumiera por completo. La primera imagen que llenó la pantalla fue decepcionantemente normal, o al menos tan normal como puede serlo la superficie de la luna. El granulado característico de las filmaciones antiguas, el paisaje gris y desolado salpicado de cráteres, la curvatura del horizonte contra el negro absoluto del espacio. Era la luna de los libros de historia, la de los documentales, la que había alimentado los sueños de generaciones. Pero a medida que la cinta avanzaba, una inquietud sutil comenzó a filtrarse en la imagen, como una mancha de tinta extendiéndose sobre papel mojado. La calidad de la filmación era asombrosamente nítida, casi hiperrealista, como si no hubieran pasado 50 años, sino que estuviera siendo transmitida en directo. Y las sombras no se comportaban como debían. Eran demasiado largas, demasiado oscuras, y parecían moverse con una independencia antinatural, retorciéndose y fluyendo como líquido espeso sobre el regolito lunar, desafiando la fuente única de luz del sol. Entonces el audio comenzó. Al principio era solo la estática familiar de las transmisiones espaciales, el crepitar de la radio, las voces lejanas de los astronautas y del control de misión. Pero gradualmente, otros sonidos comenzaron a emerger de entre el ruido blanco. Susurros, apenas audibles al principio, luego más claros, más insistentes. No eran humanos, eran secos, sibilantes, como el roce de quitina contra quitina, o el viento helado silbando a través de grietas en rocas alienígenas. Y clics rítmicos, complejos, que parecían formar algún tipo de lenguaje incomprensible, un lenguaje que no estaba destinado a oídos humanos, un lenguaje que arañaba el interior de mi cráneo y erizaba cada vello de mi cuerpo. La presión en mis sienes se intensificó y un sabor metálico, como a sangre, inundó mi boca. Las figuras aparecieron entonces. Al principio, eran solo distorsiones en la periferia de la imagen, formas oscuras que se deslizaban entre las rocas, apenas perceptibles. Pero a medida que la cámara, o lo que fuera que estuviera grabando, se movía, se volvieron más claras, más definidas. Eran humanoides, sí, pero terriblemente incorrectas. Sus miembros eran demasiado largos y delgados,
sus movimientos fluidos y antinaturales, como los de insectos o arácnidos gigantes. No llevaban trajes espaciales reconocibles. Parecían estar hechos de la misma oscuridad que las sombras danzantes. Una oscuridad que absorbía la luz y que parecía palpitar con una vida propia y maligna. Y sus rostros, donde deberían haber estado los visores de los cascos o los rasgos de una cara, solo había vacíos. Agujeros negros y arremolinados que parecían portales a la nada, o a algo infinitamente peor. Una de esas figuras, más alta, más imponente que las otras, se detuvo en el centro del encuadre y lentamente, con una deliberación que helaba la sangre, giró su cabeza vacía hacia la cámara, hacia mí. No había ojos, pero sentí su mirada, una mirada fría, penetrante, inteligente, que atravesó la pantalla, atravesó el tiempo y el espacio, y se clavó directamente en mi alma. En ese instante, la sala alfa pareció desaparecer. Ya no estaba en el anexo luz estelar. Estaba allí, en la luna, bajo un cielo negro lleno de estrellas muertas, enfrentándome a esa abominación indescriptible. Y la presión en mi cabeza se volvió insoportable, como si mi cráneo fuera a estallar. Un torrente de imágenes, de sensaciones, de conocimientos prohibidos comenzó a inundar mi mente, sin filtro, sin piedad. Vi galaxias naciendo y muriendo en un parpadeo. Vi civilizaciones alzándose y cayendo en mundos que ningún humano había soñado jamás. Vi geometrías imposibles que desafiaban toda lógica, colores que no existían en nuestro espectro. Escuché sinfonías de locura que prometían la aniquilación de la razón. Y vi mis propios miedos, mis propios traumas, mis propios vicios magnificados, distorsionados, reflejados en ese vacío que me observaba. La aguja entrando en mi vena, el polvo blanco sobre el espejo, el olor químico de la clínica, el rostro decepcionado de mi madre, el desprecio en los ojos de Henderson. Todo estaba allí, mezclado con el horror cósmico, como si mis demonios personales fueran solo un eco diminuto de una maldad mucho más vasta y antigua. La entidad en la pantalla levantó una de sus extremidades afiladas, hecha de sombra y vacío, y sentí un toque helado, incorpóreo, en mi frente, justo entre mis cejas. No había nadie en la sala conmigo, pero el contacto fue innegable, real. Un escalofrío de puro terror recorrió mi cuerpo, paralizándome. Y entonces la voz, no a través de los altavoces del proyector, sino directamente en mi mente. Una voz que no era ni masculina ni femenina, ni humana ni animal. Era una voz hecha de susurros y clics, de estrellas moribundas y de la quietud gélida del vacío interestelar. Pero entendí sus palabras, o más bien su significado, con una claridad aterradora. Siempre hemos estado aquí, resonó en mi cráneo, en cada grano de polvo, en cada sombra, en cada anhelo insatisfecho, en cada debilidad. Nos buscaste en tus venenos, en tus agujas, en tu desesperación. Y ahora finalmente nos has encontrado. Mis ojos, fijos en la pantalla, comenzaron a arder. Sentí cómo algo se rompía dentro de mí, una barrera final que cedía ante la embestida de lo incomprensible. El vacío en el rostro de la entidad pareció pulsar, expandirse, como si fuera a tragarme entero. Y en el reflejo oscuro del monitor apagado a mi lado, vi mi propio rostro. Mis ojos ya no eran míos. Eran dos pozos de oscuridad idénticos a los de la criatura en la pantalla. Dos abismos que devolvían la mirada al horror cósmico. El contacto se había completado. La fuente me había visto mirándola. Y yo, Leo Maxwell, me había convertido en algo más, o en algo menos, que humano. El terror puro ya no era algo que observaba, era algo que era. Momaran,
La cinta terminó su recorrido con un chasquido seco, y la pantalla de visionado se sumió en la oscuridad. El proyector se apagó con un último gemido mecánico, dejando la sala alfa en un silencio casi absoluto, roto solo por mi respiración jadeante y el zumbido errático de algún equipo que aún se resistía a morir. Caí de rodillas, el cuerpo sacudido por convulsiones incontrolables, la mente hecha un caos de imágenes residuales y susurros alienígenas. El contacto, la fusión, o como quisiera llamarse a esa violación psíquica, me había dejado vacío, hueco, como una cáscara abandonada en la orilla después de una tormenta. No sé cuánto tiempo permanecí así, acurrucado en el suelo frío, temblando y balbuceando frases inconexas. Podrían haber sido minutos u horas. El tiempo había perdido todo significado. Cuando finalmente logré incorporarme, mis miembros parecían de plomo, y cada movimiento era una agonía. El sol de la mañana se filtraba tímidamente por los sucios tragaluces del anexo, tiñendo el polvo en suspensión de un tono dorado y fantasmal. Las luces del edificio habían vuelto a la normalidad. El zumbido constante y monótono de la electricidad había reemplazado la cacofonía errática de la noche anterior. Las puertas de seguridad estaban abiertas. El anexo parecía haber vuelto a su estado de quietud habitual, como si nada hubiera pasado, como si la pesadilla hubiera sido solo eso, un mal sueño. Pero yo sabía que no era así. Yo había cambiado, irreversiblemente. El ansia, esa compañera constante y torturadora de mis años de adicción, el deseo lancinante por el alivio químico, había desaparecido. No gradualmente, como en mis anteriores intentos de desintoxicación, sino de golpe, como si un interruptor hubiera sido accionado en mi cerebro. En su lugar, había un vacío frío, vasto, insondable, que se extendía por mi interior como un desierto helado. No era la ausencia de deseo, era la ausencia de todo sentimiento humano reconocible. La claridad que sentía no era la de la sobriedad recuperada, sino la de una lucidez aterradora, la de quien ha visto demasiado y ya no puede volver a la ignorancia protectora. Sabía cosas que ningún ser humano debería saber. Había visto realidades que harían añicos la mente más fuerte. Me acerqué al panel de metal pulido del pasillo, el mismo donde había visto mi reflejo alterado. Con un temor que me oprimía el pecho, me miré. Mis ojos eran los míos de nuevo, de un azul cansado y enrojecido, sin rastro de la oscuridad abisal que había visto reflejada en el monitor. Pero la expresión era diferente. Había una distancia, una frialdad, una comprensión antigua que no me pertenecía. Era como mirar a un extraño que llevaba mi rostro. Sabía con una certeza absoluta que algo de la entidad de la cinta, algo de ese horror cósmico, ahora residía en mí. No como una posesión en el sentido clásico, no como un demonio que controlara mis acciones. Era algo más sutil, más insidioso, un conocimiento parasitario, una semilla de otredad plantada en el núcleo de mi ser. El mundo a mi alrededor parecía diferente, o quizás era yo quien lo percibía de otra manera. Los colores parecían más intensos, casi dolorosos. Las sombras se alargaban y retorcían de formas que antes no había notado, ocultando profundidades insospechadas. Los silencios ya no eran vacíos. Estaban llenos de susurros inaudibles, de ecos de ese lenguaje alienígena que había arañado mi cerebro. La dulzura de la decadencia de la que hablaba White en sus reglas. Ahora entendía su significado con una claridad nauseabunda. Veía la entropía en todo, la lenta descomposición del universo, la fragilidad de la vida ante la inmensidad fría y hostil del cosmos. Era una carga terrible,
un conocimiento que me aislaba aún más del resto de la humanidad. La transformación no había sido una liberación, sino una condena. Había perdido mi adicción, sí, pero a un precio terrible. Había intercambiado un infierno conocido por otro desconocido, mucho más vasto y aterrador. La entidad no me había destruido físicamente, pero había reescrito mi alma, había dejado su huella indeleble en mi conciencia. Era como si una parte de mí hubiera sido arrancada y reemplazada por un fragmento de ese vacío que había visto en la cinta. Ya no era simplemente Leo Maxwell, el guardia de seguridad fracasado. Era un portador, un testigo, un archivo vivo de un terror que trascendía la comprensión humana. Salí de la sala alfa, dejando atrás el proyector silencioso y la cinta maldita. No sabía qué hacer, a dónde ir. El anexo Luz Estelar, que había sido mi prisión y mi campo de batalla, ahora parecía extrañamente irrelevante. Un simple escenario de un drama cósmico mucho mayor. La luz del sol me hería los ojos, acostumbrados a la penumbra y a la oscuridad. El mundo exterior, con su bullicio y su normalidad aparente, me resultaba ajeno, distante, como si lo observara a través de un cristal opaco. ¿Cómo podría volver a él después de lo que había visto, después de lo que me había convertido? La consecuencia de mi encuentro con lo absoluto no fue la locura en el sentido tradicional. No estaba balbuceando incoherencias ni persiguiendo fantasmas. Era algo peor. Era una cordura alterada, una percepción expandida hacia horrores que la mente humana no estaba diseñada para soportar. Llevaba conmigo el conocimiento de la cinta, la marca de la entidad, y sabía, con una certeza helada, que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Una nueva existencia, solitaria y aterradora, acababa de comenzar. Y la sombra de la Apolo 11 y de lo que realmente había encontrado en la luna se proyectaría sobre mí por el resto de mis días. Tarrasico. No me encontraron hasta bien entrada la mañana. El señor Henderson, al llegar para su turno y no encontrarme en mi puesto, debió asumir lo peor, o al menos lo peor según sus limitados parámetros. Me halló en la sala alfa, sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la consola principal, la mirada perdida en algún punto de la pared vacía. Estaba murmurando números, me dijeron después. 374, una y otra vez, como un mantra roto. No recuerdo mucho de ese momento, solo una sensación de agotamiento infinito y una indiferencia gélida hacia todo lo que me rodeaba. El mundo se había reducido a un eco distante, a un zumbido sin sentido. La versión oficial, la que consta en los informes y la que probablemente le contaron a mi ya sufrida familia, fue la predecible. Un nuevo surto psicótico agudo, inducido por el estrés laboral y, por supuesto, exacerbado por mi conocido historial de abuso de sustancias. La cinta de la Apolo 11, la falla cámara B, convenientemente sufrió daños irreparables durante una fluctuación eléctrica inexplicada esa misma noche y fue descartada siguiendo los protocolos estándar de la NASA para material archivístico comprometido. Nadie mencionó al Dr. Ben White, ni sus reglas, ni el terror que había impregnado cada rincón del anexo Luz Estelar. Todo fue barrido bajo la alfombra de la burocracia y la negación institucional. Yo era, una vez más, el loco, el drogadicto, el elemento defectuoso. Me internaron de nuevo. Esta vez, en una institución de cuidados a largo plazo, de esas con paredes acolchadas y ventanas que no se abren. El diagnóstico fue vago y ominoso. Trastorno esquizoafectivo con delirios persistentes y percepción alterada de la realidad.
Los médicos intentaron sonsacarme la verdad de lo que había sucedido en el anexo. Pero ¿cómo explicarles el vacío que mira? Las sombras que se alargan como garras, el lenguaje de los clics y los susurros que aún resuenan en mi cabeza. Se limitaron a asentir con compasión profesional, a aumentar la dosis de antipsicóticos, a anotar en sus carpetas que mi descompensación era severa. Ya no luchaba contra ellos. En cierto modo, este entorno estéril y controlado era un reflejo más honesto de mi nueva realidad interior. Ya no siento el ansia por las drogas. Ese fuego se extinguió aquella noche en la sala alfa, reemplazado por el frío eterno del conocimiento cósmico. Las enfermeras comentan entre ellas lo tranquilo que estoy, lo colaborador. No saben que la tranquilidad es la quietud del desierto después de la tormenta nuclear, que la colaboración es la resignación de quien ha visto el verdadero rostro del universo y sabe que toda resistencia es fútil. A veces me dan papel y lápices de colores, como a un niño, y yo dibujo la superficie lunar una y otra vez, con cráteres que parecen ojos vacíos y sombras que se retuercen en geometrías imposibles. Dibujo figuras alargadas con rostros de oscuridad, acechando en un paisaje de pesadilla. Los terapeutas lo llaman expresión artística de mi trauma. Yo lo llamo mi testamento. Otras veces me siento durante horas frente a la ventana de mi habitación, mirando mi reflejo en el cristal. Espero a que parpadee primero. A veces creo que lo hace. Un movimiento sutil, casi imperceptible, en la periferia de mi visión. Una confirmación silenciosa de que no estoy solo en mi cabeza, de que una parte de ellos sigue conmigo, observando el mundo a través de mis ojos cansados. Ya no me asusta. Es una compañía fría, alienígena, pero una compañía al fin y al cabo, en este exilio de la cordura. Sé que están ahí fuera, no solo en la luna, no solo en las cintas olvidadas de la NASA, están en las sombras de cada callejón, en los granos de polvo que flotan en el aire, en los anhelos insatisfechos de cada alma solitaria, esperando. El anexo Luz Estelar fue solo un puesto de observación, un pequeño teatro donde se representó el primer acto de mi transformación. Ahora soy un archivo vivo de ese terror puro que la NASA intentó ocultar, un faro averiado que emite una luz oscura y prohibida. Quizás mi locura sea una forma de protección, un velo que me permite existir en este mundo sin desintegrarme por completo bajo el peso de lo que sé. O quizás, solo quizás, soy el heraldo silencioso de algo que está por venir. Una advertencia encarnada de que la humanidad no está sola en el universo y de que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden volver a cerrarse del todo. Y en la quietud de mi celda acolchada, a veces, cuando el silencio es absoluto, creo escuchar un clic, rítmico, distante, como el de una cámara antigua grabando la oscuridad.